En un enfoque basado en riesgos para el cumplimiento de prevención del lavado de dinero y contra la financiación del terrorismo, el primer paso es realizar una evaluación del riesgo que le permita a la entidad identificar dónde está el mayor riesgo para destinar más recursos y establecer los controles razonables adecuados para mitigar dicho riesgo. La evaluación de riesgo es un proceso de 4 pasos. El primer paso es identificar los factores de riesgo. El segundo paso, medir los riesgos identificados. Tercer paso, calificar los riesgos. Y el cuarto paso, clasificar la exposición al riesgo general y documentar el proceso. El primer y segundo paso es la recopilación de datos históricos. El tercer paso es combinar los datos históricos con criterios razonables y bien formados que requieren la percepción y la anticipación de la alta gerencia con respecto a la posible ocurrencia y el nivel de impacto de una situación particular. Por ejemplo, ¿cuáles son las posibilidades de una situación política adversa en un país donde nuestra entidad realiza una cantidad significativa de operaciones? O, por ejemplo, ¿de qué manera el impacto de esa situación afectará a nuestros objetivos con referencia al cumplimiento? El método de gestión de riesgos, hay que establecer un marco de trabajo adecuado, hay que desarrollar y establecer controles apropiados, hay que definir y destinar recursos adecuados y por último hay que hacer los procesos de identificación, medición y clasificación de los riesgos de lavado de dinero. En primer lugar, ¿cómo hacemos para hacer una identificación del riesgo? Tenemos que ver 4 sectores importantes: los clientes, los productos y servicios que yo voy a ofrecer, el tipo de método que yo voy a ofrecer ese producto y los países o la situación geográfica con los cuales yo voy a tener relación. ¿Cómo voy a analizar el riesgo? Voy a determinar el riesgo, por ejemplo, con la probabilidad de que ese riesgo pase, con el impacto en caso de que ese riesgo pase y cuál es el daño si es que ese riesgo ha pasado. Entonces le voy a dar un valor. Y voy a tener 2 tipos de riesgo en Australia. Esta es una diferencia con los países de Latinoamérica. La gestión de riesgo en Australia tiene que administrar el riesgo del negocio y el riesgo regulatorio. O sea, tengo que valorar si el riesgo del negocio va a ser puramente una gestión que no se me dice cómo la tengo que hacer. Es un riesgo que yo voy a dar los valores y voy a ver cómo lo puedo mitigar. Y voy a ver cómo puedo implementar ciertas políticas y procedimientos para mitigar ese riesgo. Sin embargo, la administración del riesgo regulatorio no es algo en lo que yo tengo control. Tengo que hacerlo sí o sí, si no voy a estar pasible de multas o pasible de que directamente no se me permita actuar, se me retire la licencia. Todo lo que está pedido por el regulador tiene que ser cumplido en tiempo y forma que lo decide el regulador. Tengo que poner un control y en todas las transacciones que estoy haciendo, tengo que guardar todos los datos, tengo que hacer una revisión del método de gestión de riesgos, rever si está de acuerdo con el programa de previsión de lavado de dinero que tengo que tener hacer un audito interno y tengo que cumplir con un reporte de transparencia o de cumplimiento que se me pide por parte del regulador. Los puntos clave sobre la mitigación de riesgo, entonces, debemos hacer la debida diligencia ampliada de todos esos 4 puntos que pusimos antes, el cliente, el producto, la situación geográfica y el método. Tengo que capacitar a toda la gente que trabaja conmigo para que sepan identificar los riesgos. Tengo que escalonar una serie de escalonamientos para aprobar las relaciones de alto riesgo. No puede ser una sola persona que decida cuál es el riesgo y que decida darle el valor y que decida cuál es el tratamiento y que decida si lo cumplí y el control. No, todo tiene que ser hecho por diferentes departamentos o teams
en forma de que uno se vaya controlando al otro. Así el control final de gestión está realizado en todos los aspectos. Tengo que hacer un escrutinio de las transacciones, a eso me refería cuando decía monitoreo. Y por último, tengo que tener un marco de control interno que me diga, muy bien, cuando hago este escrutinio en esta transacción y tengo esta bandera roja, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Y dentro de qué tiempo lo debo hacer? De nada me sirve tener todo lo anterior si yo no tengo una política de saber qué hacer en control interno, qué es lo que voy a hacer cuando se me aparece una bandera roja y cuánto tiempo tengo para reportarla al regulador.